Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective en una semana, como no puede ser de otra manera, marcada por esa visita histórica del Papa León XIV a España. Ha visitado Madrid, Barcelona y Canarias. Ya lo saben, vamos a tener con nosotros enseguida precisamente a los periodistas que han estado siguiendo al Papa estos días, a Paloma Cervilla en Madrid, también a Víctor Recacha en Barcelona y a Fran Serrato, que ha estado en Canarias. Una visita que, ya saben, le ha venido muy bien a Pedro Sánchez para intentar un poco opacar, ¿no?, el resto de acontecimientos que cercan cada vez más al Partido Socialista y a él mismo y a sus familiares, porque ya saben que se está desarrollando el juicio al hermanísimo. Vamos a hablar enseguida de ello con Teresa Gómez, y también que seguimos sabiendo cuestiones del caso Leire, cuestiones cada vez más preocupantes y que están poniendo también el foco en el Partido Socialista y en esa presunta financiación irregular. Pero hay más cosas, porque una vez que ya sabemos que Florentino Pérez va a seguir siendo presidente del Real Madrid, pues ya lo saben, ha comenzado el Mundial, ahora sí, y nos esperan por delante unas semanas muy intensas, porque España, ya saben, es favorita y todos tenemos nuestros mejores deseos. Vamos a hablar enseguida con Adrián Ortega sobre ese Mundial y con Marina Ochoa de la parte del corazón y de sociedad. Arrancamos ya. Y arrancamos en primer lugar con Álvaro Nieto, director de The Objective. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Semana histórica la que hemos tenido en España con esa visita del Papa, esa visita en 3 fases, Madrid, Barcelona, Canarias. Una visita que ha dejado muchos mensajes, muchas imágenes, muchos momentos también polémicos, cuestionados. Me gustaría, en primer lugar, saber qué valoración haces general de esa visita y con qué te quedarías de todo lo que hemos estado viendo estos días. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que la visita, honestamente, creo que ha sido mucho más importante de lo que yo esperaba, sinceramente te lo digo, ¿no? Sobre todo porque España creo que ha dado una imagen al mundo espectacular. Totalmente. Espectacular. No solo a la hora de demostrar que, bueno, pues que organizamos muy bien este tipo de eventos multitudinarios, sino que hemos sabido, yo creo, enseñar lo mejor que tenemos, que son, pues eso, nuestras ciudades, nuestros monumentos, nuestra gente además se ha comportado. Nuestra alegría también, porque también. Es una parte que siempre se destaca. Pero es muy importante, por ejemplo, lo cívicos que nos hemos comportado, ¿no? Porque, hace unos días en París estaban celebrando que habían ganado la Champions y tal, y hubo disturbios en la calle. Y detenidos, como 700 claro. detenidos. Y en España, exceptuando ese desgraciado tiroteo que hubo en Barcelona coincidiendo con la visita del Papa, pero todo lo demás, todo lo que ha tenido que ver con la estricta organización de los actos, ha sido impecable, ¿no? No se han apreciado ni problemas grandes ni graves, ni altercados de ningún tipo, ¿no? Yo creo que ahí hemos dado una imagen espectacular. Y el Papa yo creo que ha estado en su línea, porque en realidad, claro, ¿qué vas a esperar de un Papa? No puedes esperar que sea revolucionario porque se tiene que atener a 2000 años de historia, ¿no? Entonces, yo creo que ha interpretado el guión que más o menos se podía sospechar. Lo que pasa es que en España, claro, es muy curioso lo que ha pasado, y es que cada uno ha interpretado el discurso del Papa como le ha dado la gana, ¿no? Entonces, la izquierda ha cogido las frases que más le convenían, la derecha ha hecho lo mismo. Entonces, claro, este intento por politizar la visita del Papa a mí me parece lamentable, ¿no? Entonces, y luego, bueno, ya el ridículo más espantoso lo ha hecho cierto independentismo catalán, que lo mismo, ¿no? O sea, se ha agarrado al Papa para exigirle que hablara en catalán cuando era obvio. Literalmente se ha agarrado al Papa. Pero era obvio que si el Papa va a Cataluña, pues claro que hablará un trozo en catalán, como cualquiera con un mínimo de educación haría. Entonces, no había que recordárselo, no había necesidad de decirle nada. Sin embargo, quisieron hacer ese postureo, ese show, para que las cámaras lo recogiesen y para que el electorado independentista, ¿no?, estuviera aplaudiendo a sus líderes por haber sido lo suficientemente reivindicativos. Pesados, incluso. Sí. Porque al final y luego el postureo más grande yo creo que es el de Pedro Sánchez y sus ministros, que se han agarrado al Papa todo lo que han podido, sobre todo en las visitas a Cataluña y a Canarias, intentando, no sé si contagiarse de la buena imagen que tiene el Papa, pero en cualquier caso demostrando una hipocresía mayúscula
porque todos sabemos que Sánchez hasta esta semana no había pisado una iglesia para asistir a una misa. Ni tampoco Arguineguín había pisado cuando ocurrió todo lo que ocurrió. Sí, pero hay que recordar que se había negado sistemáticamente a ir a los funerales por Adamuz, por la Dana, en fin, por muchas cosas, ¿no? Y luego tú me has preguntado, oye, ¿con qué te quedarías? Bueno, yo creo que realmente de esta visita quedarán muchas cosas para la historia, pero yo creo que hay dos momentos especialmente importantes. Desde el punto de vista del discurso papal, me parece que es muy importante lo que dijo el León XIV en el Congreso de los Diputados y sobre todo la mención que hizo a los límites morales que tiene que tener el poder, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje directo contra Pedro Sánchez. Evidentemente el Papa pues, no iba a criticar a Sánchez ni iba a pronunciar la palabra corrupción, pero el simple hecho de recordar que los políticos están sujetos a unos límites morales y que además eso se lo reconoció el Papa a la Escuela de Salamanca y a la tradición, digamos, de los juristas españoles, me parece muy, muy adecuado, ¿no? Y luego me quedo también con la espectacular imagen de la Sagrada Familia y de esa bendición que hizo el Papa, porque ahí una vez más los catalanes han demostrado que en este tipo de eventos de luz, de sonido, están muy por encima. A mí me recordó mucho a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, a la ceremonia de inauguración. Yo creo que ese espectáculo, esos 10 minutos que vimos el miércoles por la noche en Barcelona, van a quedar para la historia y realmente merecen ser elogiados todos los que participaron en esa producción, porque realmente no se puede sacar mejor partido a una ciudad que ya de por sí es bonita, como es Barcelona, pero que realmente va a quedar ahí para siempre ese vídeo, y seguro que el Papa se ha llevado un recuerdo imborrable. Económicamente también es una visita que genera mucho dinero. Lo hemos hablado y lo hemos contado en The Objective porque, claro, la imagen que también hemos trasladado y esa imagen a todo el mundo, siendo ya uno de los países más turísticos del mundo, el segundo en llegadas, claro, todo esto puede disparar aún más el turismo. De hecho, bueno, las fuentes turísticas con las que hemos hablado dicen, mira, es que es una máquina turística este tipo de viajes y lo que han visto. Por eso yo creo que efectivamente España ha sido muy inteligente al aprovechar la visita del Papa para enseñar lo mejor de España. Y es cierto que fíjate que yo en un momento dado tuve dudas de si era lo más conveniente hacer los actos, por ejemplo, del Papa en mitad de Madrid, ¿no? Porque otras veces pues, se ha llevado a un descampado en las afueras. Yo recuerdo otras visitas del Papa que se han hecho pues, en otro tipo de recintos, ¿no? Pero a posteriori te tengo que decir que me parece un éxito descomunal, porque el planeta entero ha podido ver Madrid de una manera única y lo mismo Barcelona. Y por tanto hemos enseñado dos de nuestras principales ciudades y con una imagen descomunal. O sea que un 10 para todos los organizadores. Creo que el espectáculo de Barcelona supera al de Madrid, pero bueno, no nos vamos a poner aquí a hacer, en fin, lo que los catalanes suelen hacer mucho. Que en Madrid o los no tenemos la independentistas. Sagrada Familia. También hay que decir que la Sagrada Familia está... Todavía hay una diferencia entre la Sagrada Familia y la Catedral de la Almudena, es verdad. Pero tenemos es cierto. El Palacio Real, el Congreso, Cibeles, tenemos cosas. No, Madrid está muy bien y se ha enseñado muy bien en este viaje. Pero yo creo que los barceloneses tienen un gusto estético superior y sobre todo a la hora de hacer este tipo de eventos de luz y sonido que les salen especialmente brillantes. Y yo estoy muy orgulloso de lo que han hecho como español, por supuesto, porque es también mi país y yo creo que todos deberíamos sentirnos orgullosos de la imagen que se ha dado tanto desde Barcelona como desde Madrid. Una imagen, Álvaro, y vamos a dejar ya la visita a un lado, que una imagen y una visita que claro, por supuesto ha venido muy bien al gobierno de Pedro Sánchez, al propio Pedro Sánchez, en unas semanas en las que pues podían ser de las peores, si no las peores, desde que está gobernando, con la acumulación de casos, de informes, de todo el sumario del caso Leire y todo lo que hemos ido publicando y estamos publicando en The Objective esta semana también muchas exclusivas al respecto, como precisamente
precisamente esas pruebas de la UCO que demostraban que la trama Leire llevaba operando desde 2019. Otras que también nos contará Teresa Gómez enseguida en unos minutos, que apuntan a que se cerca un poco más, ¿no?, esa posible financiación irregular en el Partido Socialista con esas facturas falsas. Muchas cuestiones que, Álvaro, claro, han venido a pasar, si no a un segundo plano, sí a no tener la importancia pues que tendrían si no hubiese estado la visita del Papa. Sí, a ver, efectivamente la visita del Papa nos ha metido en una especie de paréntesis, en una especie de oasis en el que nos hemos olvidado por un momento de la triste realidad, pero eso no va a librar a Pedro Sánchez de sus responsabilidades políticas y tampoco, si las hubiera, de sus responsabilidades penales, ¿no? Tiene encima todo el escándalo de Leire Díez, que por acción o por omisión le va a suponer un verdadero quebradero de cabeza, ¿no? Porque si él no sabía nada, se tiene que ir, porque bueno, era su responsabilidad dirigir el Partido Socialista, que era donde se estaba creando esa estructura para combatir a los que investigaban la corrupción. Y si dio instrucciones y organizó esa cloaca, pues todavía con más motivo, ¿no? Yo creo que en estos últimos días, aparte de ir conociendo detalles y detalles de las agendas de Leire Díez, lo más novedoso es que hemos tenido la confirmación de que esta especie de pandilla en torno a Leire Díez estaba operando desde mucho antes de 2024, es decir, había al principio la teoría de que esto se había empezado a organizar a raíz de la carta esta que nos dedicó Pedro Sánchez después de los días de reflexión, pero en realidad las pruebas que hemos ido publicando demuestran que no, que estos estaban ya haciendo de las suyas mucho antes, repartiéndose los rescates de la SEPI, en fin, cobrando mordidas de todo tipo y, por supuesto, luchando contra jueces, fiscales y guardias civiles desde mucho antes, ¿no? Y luego hay, yo creo que varias cuestiones fundamentales que no debemos dejar pasar de los últimos días, y es la demostración de que nos mienten a la cara de manera descarada y aquí no pasa nada. Nos mintió el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil cuando nos dijeron que no se habían reunido con Leire Díez. Luego hemos sabido que claro que se reunieron, sobre todo ella, la directora Mercedes González. Pero es que luego resulta que hemos visto cómo la ministra Elma Sáiz también ha mentido porque dijo que no la conocía de nada. Luego se han publicado unos mensajes intercambiándose con Leire. En fin, y luego hemos visto cómo la propia Fiscalía General del Estado ha confirmado 2 reuniones de la mano derecha de Álvaro García Ortiz con esta mujer, ¿no? Es decir, que Leire Díez ha tenido un acceso privilegiado a las grandes instituciones del Estado y que nos han pretendido decir lo contrario y al final les estamos cazando, ¿no? Lo cual es muy lamentable. No solo porque efectivamente es la confirmación más clara de que ahí había una especie de trama o de chanchullo para combatir a los que investigaban la corrupción, sino que encima pretenden mentirnos contándonos una versión que no es la real, ¿no? En fin, ¿qué vamos a esperar de este gobierno al que ya le hemos visto en muchas otras ocasiones mentirnos a la cara sin que asuma sus responsabilidades? Y lo único que te puedo decir es que pasada ya la visita del Papa y aunque haya Mundial del Fútbol, la justicia va a seguir su curso. Te recuerdo que nos queda que llegue en los próximos días la sentencia que va a condenar a Ábalos y a Koldo por el tema de las mascarillas y vamos a ir conociendo seguramente en los próximos días también más detalles de los sumarios que están investigándose en la Audiencia Nacional, del tema hidrocarburos, del tema de la SEPI, de la financiación ilegal. Esta semana hemos dado una grandísima exclusiva, la ha firmado Teresa Gómez, en relación a las pruebas que ya tiene en su poder la Guardia Civil respecto a las facturas falsas que tenía el Partido Socialista o que pagaba el Partido Socialista a Koldo. Y en fin, que esto no se va a detener por mucho Mundial de Fútbol y vacaciones que se avecinen. Álvaro, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Pues
vamos ya con esa visita del Papa y esa primera parada que fue en Madrid, y nuestra compañera Paloma Cervilla siguió pues prácticamente al minuto cada uno de los actos, y eran muchos. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Muy bien, porque la agenda, como decimos, era complicadísima, completísima, y claro, ibais los periodistas siguiendo al Papa por todos los sitios. A veces era difícil porque muchos de los actos se solapaban, pero bueno, quiero que en primer lugar me hagas una aproximación y un resumen de lo que a ti te ha parecido esta visita histórica del Papa. Bueno, ha sido una visita muy interesante, una visita cansada, porque todas estas grandes coberturas son unas coberturas cansadas, pero son unas coberturas bonitas, ¿no? Son unas coberturas bonitas profesionalmente, porque se aprende mucho, y luego si una es católica, como es mi caso, pues también tiene un componente espiritual que también es impresionante. O sea que, con lo cual, profesional y personalmente para mí ha sido precioso. Yo, o sea, si tengo que destacar dos actos de los más importantes que ha hecho el Papa, yo destacaría la vigilia con los jóvenes, sobre todo en un momento de incertidumbre para la juventud, ¿no? Que hay tantos problemas de salud mental, tantos problemas de soledad, tantos problemas con las redes sociales, con el enganchamiento de las nuevas tecnologías, que no ha conectado a la gente, sino que los ha aislado, ¿no? Yo creo que ha sido un poco de redes sociales, la verdad. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que el Papa sí que ha lanzado un mensaje a todos los jóvenes para que no se dejen contaminar por esas redes sociales, para que busquen la verdad, y no muchas veces esos mensajes distorsionados que aparecen con las redes de el éxito, de la imagen, de que tienen que ser todos estupendas y todos maravillosos. Yo creo que sí que lanzó un mensaje muy bonito para los jóvenes. Para mí fue muy interesante porque también les invitó a no tener miedo, a decir todo lo que siente, a formar una familia, a si tienen la vocación de la familia, de la religión, ¿no? Que yo creo que fue un mensaje esperanzador para los jóvenes, fue muy bonito. Y luego también destacaría la procesión del Corpus Christi, ¿no? Yo creo que tuvimos una imagen histórica que no sé si se producirá dentro de muchos años, del Papa con la custodia por las calles de Madrid. Yo creo que eso fueron dos mensajes muy interesantes, y también esto es la parte más evangelizadora de los mensajes, más espirituales, y luego hubo dos mensajes, dijéramos, no políticos, pero sí dirigidos a la política, que fue el que pronunció en el Palacio Real cuando llegó, que dijo que él venía a traer a alentar la reconciliación entre las diferentes fuerzas políticas de la nación, que falta hace, y luego también el discurso histórico que tuvo en el Congreso de los Diputados, en el que, si hay que destacar alguna idea, yo destacaría la defensa de la vida. Sí, claro, y hay que destacar esa defensa de la vida que hizo el Papa, claro, y sobre todo el aplauso de todos, esa ovación de más de 7 minutos, precisamente también entre los que han votado leyes que, bueno, pues están totalmente en contraposición de lo que el Papa dijo allí con respecto al tema de la vida, eutanasia, aborto. Es verdad que eso sorprendió, porque, bueno, del Papa, evidentemente, católicos, no católicos, cada uno tiene su ideología. Todos esperábamos que diese ese mensaje, es el mensaje de la Iglesia Católica. Lo que sí que no tenía tan claro es que el arco parlamentario hiciese esa ovación tan larga, y sobre todo, más que la ovación larga, que luego a la salida ninguno de los que precisamente han votado en contra de esa ideología y de ese dogma de la Iglesia dijese ningún comentario. Pues fíjate que para los que llevamos haciendo tantos años Parlamento, y sobre todo en los últimos años, que hay tanta crispación, hay tanto insulto, fue como un oasis, ¿no? Como un oasis político, un oasis político, porque cuando íbamos a ver a la izquierda española aplaudir con tanto entusiasmo un discurso que decía que había que respetar el derecho a la vida desde el inicio hasta el ocaso natural, que fue la palabra que utilizó el Papa. Eso no se había visto nunca, ¿no? Y se vio aquel día, que fue la ovación más larga que se ha vivido en el Congreso de los Diputados. El día anterior es verdad que hubo una ovación también de 7 minutos en el Movistar Arenas, pero era del público, de lo suyo, un público entregado, pero era de los políticos.
Es que fue muy llamativo. Es verdad que les duró a los políticos poco, les duró poquito, porque enseguida ya han vuelto a la crispación. Pues bueno, a la crispación y sobre todo hoy en el Congreso de los Diputados que se ha aprobado una proposición de ley sobre el tema de la eutanasia, o sea que realmente fue un espejismo, fue algo que no se va a producir, pero que sí trajo una ola un poco distinta a la política española, que yo creo que es lo que se ha vivido en España en estos días, porque también había cierto miedo en algún sector de la política española a los discursos que pudiera pronunciar el Papa. El Papa yo creo que ha estado exquisito, creo que ha enviado mensajes asumibles por todas las fuerzas políticas, independientemente de algunos matices como el aborto, pero todo lo que es la honestidad, la búsqueda de la verdad, la unidad, la reconciliación, incluso en el tema de la inmigración, él ha apostado por acoger al inmigrante. Pues claro que hay que acoger al inmigrante. ¿Qué va a decir el Papa? Es que, claro, pero es que nadie nos quiere acoger al inmigrante, pero también ha hablado de la necesidad de la regulación, de las mafias, o sea, que sí, que todo el mundo, por supuesto que llega, por supuesto que se le acoge, pero hay que trabajar en los países de origen y ayudar en los países de origen para que no llegue tanta gente aquí a España. Un viaje sin duda histórico, ha habido las calles llenas, las calles de Madrid llenas, la alegría de la gente también destacaría, porque casi se ha convertido casi en un fenómeno fan, en el que ya no solo el creyente y el católico era el que quería ver al Papa, sino que se ha extendido más. ¿Tú crees que este tipo de viajes, este tipo de eventos tan multitudinarios como los que hemos vivido estos días en España, hacen católicos, Paloma? Pues fíjate, yo leía hoy un tuit de una persona que no conozco que decía: soy ateo, pero sí quiero decir que hacía tiempo que no veía en las calles gente tan feliz, gente tan contenta y gente que transmitiera tan buen rollo, ¿no? Me ha parecido una cosa bonita porque era una persona que lo decía con cierta humildad. Decía: yo no creo, pero quizás tengo un poco de envidia a toda esa gente tan feliz que veía por la calle. Yo creo que en un país tan polarizado, en un país que vive constantemente en una pugna, en una lucha, en una pelea, yo sí creo que es reconfortante para la sociedad española que venga alguien y que saque lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que en el fondo no todos estamos tan enfadados, no todos tenemos tantas discrepancias, cada uno puede pensar de una manera, pero siempre hay un punto en el que nos podemos poner de acuerdo otros y aprender unos de otros desde nuestra discrepancia. Por supuesto, Paloma, totalmente de acuerdo contigo. Solo falta que a ver si esto no se queda en estos días. en una semana. En una semana, y realmente pues nos sirve para un poco bajar todos, ¿no? No solo a nivel político, porque claro, el nivel político precisamente puede ser el que haya provocado que la sociedad estemos así, pero es que estamos viviendo esa crispación en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, y al final lo que se ha visto de España es lo que se ha visto estos días: felicidad, alegría, acogimiento, y a ver si tenemos más de esto. Paloma. Es que yo creo que la sociedad española debe cumplir el lema de esta visita: alzar esa mirada por encima de todas estas cosas que nos quieren meter de peleas y de muros, que todos estamos por encima de la política y que al final lo que importa es que la gente sea buena y que la gente pueda convivir. Alcemos la mirada por encima de todas esas cosas que nos quieren meter, que nos sacan lo peor de nosotros mismos. Gracias, Paloma, como siempre. De esa parada en Madrid, de esa primera parada del Papa en Madrid, después fue a Barcelona y allí estuvo nuestro compañero Víctor Recacha. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Rocío, ¿qué tal? Muy bien. Una visita también espectacular, o sea, hemos visto imágenes memorables que lo comentábamos antes con Álvaro Nieto, creo que van a perdurar a lo largo de la historia como precisamente, quizá lo más representativo y lo que más va a quedar en el imaginario colectivo de lo que hemos visto estos días en Barcelona en esa visita del Papa va a ser el tema de la inauguración de la Torre de Belén en la Sagrada Familia.
que fue absolutamente espectacular, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú que estabas allí? Bueno, pues la verdad es que fue espectacular, como dices, una cosa absolutamente impresionante. Creo que no nos esperábamos, aunque sí que es cierto que este era el acto central realmente de esta visita del Papa a España, que luego Sí. se alargó, ¿no? Pero realmente este era el motivo, ¿no? Es el centenario de la muerte de Gaudí, por lo tanto había que celebrar esta misa para conmemorar pues su muerte y posteriormente bendecir pues ahora se ha coronado, ¿no? Con esta cruz, pues la torre de Jesucristo, que ya hace que la Sagrada Familia sea la iglesia católica más alta del mundo, y pues era necesario que el Papa de Roma pues lo bendiciese. Y no, la verdad es que fue increíble estar ahí y no esperábamos pues eso, ¿no? Que hubiese, la verdad es que la ciudad, el arzobispado, todo se volcaron en que fuese, vamos, algo espectacular y que yo creo bueno, que debe haber asombrado al mundo, seguro. Por supuesto, también todo el tema del acto multitudinario en Montjuic, todo ha sido, Sí. Montserrat, todo ha sido, la verdad, perfecto. Lo hablábamos con Álvaro antes, tanto todo lo que ha acontecido en Madrid como en Barcelona sin ningún disturbio, porque bueno, en Barcelona sí que había muchas dudas, Mm. Víctor, con esas protestas que algunos segmentos y facciones del independentismo y de radicales querían enturbiar, ¿no? Un poco esta visita, pero eso se ha quedado en nada. Sí, había expectación por esto. Es verdad que los días previos a esta visita estaban marcados. En Barcelona había mucha expectación con esta polémica que había habido por la Si lengua. hablaba o no hablaba en Sí, catalán, que era algo evidente que iba a hablar en catalán, pero si hablaba mucho o poco, al final ha hablado más de lo previsto. sí, la verdad es que sí. A ver, toda esta polémica empezó porque estaba previsto que el Papa hablase en todos los actos, en todas las ceremonias, pusiese algo de catalán, ¿no? Pero se filtró, ¿no? O nos enviaron a los medios una versión de la bendición, que eso era la única intervención que hacía, pues León XIV, en la que no había nada, ni una palabra de catalán. La Entonces, bendición de la la bendición de la torre torre, o sea, el acto central y el en la más importante. En Asunción. todos los demás, pues se esperaba que sí, que hablase unas palabras de catalán como lo ha hecho. Pero en este acto, que era el más importante, no. Entonces, claro, esto al independentismo le sentó muy mal porque decían, oye, pero si Antoni Gaudí era un arquitecto absolutamente catalanista, que le detuvieron esto es lo que se decía, ¿no? Que le detuvieron en la época de Primo de Rivera por negarse a hablar castellano. Entonces, que era poco más que un insulto el hecho de que fuese el Papa a bendecir su torre y no hablase nada de catalán, ¿no? Entonces aquí, bueno, creo que es importante, por ejemplo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, él cuando habló, que también habló en esta misa, se refería a Gaudí como Antonio Gaudí, cosa que luego el Papa se refería como Antoni. Antoni. Pero entonces yo creo que la resistencia, ¿no? A esto no vino tanto de él como sí de algunos obispos catalanes, que, pues más catalanistas, que intentaron presionar al Vaticano para que incluyesen el catalán. Y creo que es por eso que en todas las intervenciones públicas que ha hecho pues el Papa, pues ha hablado bastante en catalán. Incluso en esta bendición se ha modificado el texto que había preparado y habló, bueno, algo más de la mitad del texto fue leído en catalán. La gente, ¿cómo has visto la gente allí en esta visita a la ciudadanía? Pues mira, yo creo que la comunidad cristiana de Barcelona y de todas partes, porque venían de todo el mundo a ver eso, que es algo histórico, estaban emocionadísimos. Sí te digo que si Barcelona ganó a Madrid en espectacularidad, Bueno. Empatamos. eso es un... Sí, no, pero bueno, yo creo que sí que hay cierto empate, pero en espectacularidad yo creo que Barcelona fue increíble, ¿no? Ya te digo, en Sagrada Familia, pero también en Montserrat, también en el Estadio Olímpico, estaba todo muy bien preparado, se había preparado un himno especial para la ocasión, para cuando el Papa pues circulase con el papamóvil mientras bendecía a los niños y todo, ¿no? Y la verdad es que fue emocionante. Pero en la parte de la gente, yo creo que fue Madrid quien ganó a Barcelona. O sea, en Barcelona no había tanta gente, no había 1 millón de personas como sí que hubo en Cibeles. O sea, que esto ya había pasado en la anterior visita del anterior Papa, bueno, de Benedicto, ¿no? Que hubo mucha menos gente. A ver, Barcelona es una de las ciudades más laicas, ¿no? de España. Entonces, a nivel de aglomeraciones, yo creo que no fue tanto como... Incluso había gente que se quejaba, ay, ahora nos han cortado el transporte, ¿no? Y todo eso, pero creo que sí que, bueno, ha
ha sido una serie de ceremonias súper bonitas, esto se ha visto en todo el mundo, entonces pues a nivel internacional proyecta a España, ¿no? Totalmente, bueno, a nivel económico, es Sí, que a nivel sí, turístico nos ha situado, si ya estábamos en la segunda posición mundial en llegadas internacionales de turistas, yo creo que esto ya es el disparador final pues para situarnos en la primera posición y superar con creces esos 100 millones de visitantes así es. internacionales, porque hemos vendido lo mejor de nosotros mismos y además de una manera muy positiva, Mm, sin ningún problema, sin ningún altercado, con la felicidad de las calles. También en el caso de Madrid, además del tema que sí que haya muchos más católicos, mm. también tiene mucho que ver, yo creo, con la inmigración que ha venido a uno y a otro sitio, Sí, porque al seguro. final a Madrid la inmigración fundamental que ha venido, o mayoritaria, es latinoamericana, con fuertes convicciones católicas, y en Barcelona ha sido una inmigración más pues magrebí, con Sí, sí, es otro así. tipo de religión. Y fíjate Entonces, que había en Barcelona, pues por ejemplo, el del Estadio Olímpico, que fue el más multitudinario, había muchas banderas de países latinoamericanos, pero claro, aún así es cierto que la comunidad latinoamericana de Madrid es mucho más es grande. mucho más Sí. cuantiosa. Víctor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Y última parada de esa visita histórica del Papa, pues ha sido en Canarias, y además histórica en esta ocasión porque nunca un Papa antes había pisado nuestras islas. Vamos a hablar ya con Fran Serrato, que ha estado siguiendo estos días al Papa en el archipiélago. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Rocío? Un placer estar contigo. El placer es nuestro, como decimos, es una visita histórica por esos tres destinos, pero si cabe más por esa visita a Canarias, una visita en la que, pues bueno, lo que se pretende con ese paso por Canarias es crear conciencia y situar en el mapa de todo el mundo que vaya a ver estos días y que haya visto estos días al Papa, pues la realidad que vive Canarias, la realidad que viven los migrantes que tienen que llegar a esas orillas del mar de una forma totalmente lamentable, la muerte de muchas personas en esa ruta del Atlántico, una de las más peligrosas del mundo para los migrantes. ¿Qué has podido visibilizar allí? ¿Qué has podido sentir de estos escasos 2 días que ha estado el Papa en Canarias? Totalmente, Rocío. Es una visita histórica no solo por el trasfondo de este viaje, sino también porque era la primera vez que un papa visita el archipiélago, la primera vez que un papa pisa suelo canario. Esta visita de 2 días ha estado pues muy centrada en el drama de la inmigración. En un momento en que Europa precisamente está hablando de aprobar un tratado de asilo. El Papa León XIV ha pedido que Europa no se acostumbre a que el mar sea un cementerio sin lápidas. Hay que recordar que solo aquí en Canarias, en los últimos 6 años, han perecido, no han llegado a las costas canarias 30.000 personas, y por eso en el puerto de Arguineguín se hizo un homenaje, una ofrenda floral para darle un homenaje a esas personas que no llegaron a Europa buscando un futuro mejor. Hemos conseguido desde el Objective hablar con muchos de esos migrantes que sí consiguieron llegar a las costas, a las Islas Canarias, entre ellos, por ejemplo, el caso de una senegalesa, Fatou Diou, de 18 años, que llegó en octubre de 2026, nos contaba que vino con mucho miedo, pero que ahora está muy agradecida porque en Canarias le han tratado de maravilla y está a punto de cumplir sus sueños, que es ser enfermera. Otros no tuvieron tanta suerte como ella, y por eso el Papa León XIV ha pedido que seamos displacientes con los migrantes, que aportemos dignidad humana a esas personas, porque la dignidad, ha dicho, que no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera.
Una visita, bueno, histórica, una visita en el caso de la primera parte, en ese puerto de Arguineguín, que ha pasado pues de considerarse, ¿no?, el puerto de la vergüenza después de lo que vivimos en el año 2020 con un montón de migrantes hacinados durante días en esa zona, pues intentar resignificarlo y que sea el puerto de la esperanza también. Ha sido importante, lo hablábamos antes con Álvaro Nieto, pues y significativo ver a Pedro Sánchez allí, que no lo había pisado, no fue el presidente del gobierno Exactamente. cuando se vivieron estas imágenes y estos momentos tan lamentables. Sí, porque la primavera-verano de 2020, aquí en este espigón de 3.800 metros cuadrados, se hacinaron más de 2.600 personas, tenían un hueco muy pequeño para sobrevivir durante meses, prácticamente el hueco de un ascensor para vivir, y entonces la no visita de Pedro Sánchez generó mucha polémica. Hoy sí está, o en esta situación, en este viaje, sí ha estado presente Pedro Sánchez, con 4 ministros además, y siguen las polémicas con el gobierno canario, también con el vasco, que siguen reclamando al presidente del gobierno que se haga un plan nacional para los migrantes, para que puedan ser repartidos a diferentes puntos de España. Hay que recordar que hace unos meses hubo una polémica y el Tribunal Supremo incluso actuó porque el gobierno central no redistribuyó a los menores inmigrantes que llegaban a las costas de Canarias, y eso generaba un problema tremendo para el gobierno de Fernando Clavijo. Una visita histórica, ¿cómo lo está viviendo, cómo lo ha vivido, cómo has percibido a la gente de allí, a los canarios? ¿Cómo vivían esta primera visita de un papa a sus islas? Pues bueno, había mucho nerviosismo, había mucha felicidad, y había gente como Leticia que nos decía, nos comunicaba que era algo que aún no se creía, que un papa viniese a su ciudad, a Mogán, porque ella era de esa ciudad, de Mogán, no era de otros puntos de Canarias, de Gran Canaria, que han venido a visitar al papa en el puerto de Arguineguín. Ella es de la propia Mogán, y otros chicos como Jaime nos decían que es un orgullo para la ciudad, que lanza un mensaje contundente al mundo de que la inmigración no es algo negativo, sino que es algo positivo, en el sentido de que aúna culturas. Y nos decía también una voluntaria como Carmen Correa, que lleva 30 años ayudando a inmigrantes, que esta labor humanitaria es recíproca, porque ellos aportan mucho a los inmigrantes y los inmigrantes le hacen una enseñanza tremenda también a ellos. Fran, compañero, muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias, un abrazo. Y dejamos ya la visita del Papa, pero al que le ha venido muy bien, lo decíamos al principio, esta visita del Papa es precisamente a Pedro Sánchez y a su gobierno, porque claro, le ha pillado en un momento en el que teníamos casos de corrupción tras casos de corrupción, sumario de Leire, informes de la UCO, el juicio al hermanísimo, y tenemos aquí a nuestra compañera Teresa Gómez para hablar de todo eso. Porque, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Aunque el Papa ha venido, siguen pasando muchas cosas en este país y, claro, al gobierno pues le ha venido muy bien este paréntesis, pero las investigaciones siguen su curso y los juicios también. Sí, pero al final la cobertura del Papa se ha ido solapando con otras causas, con otras informaciones periodísticas, que son también la corrupción. Es verdad que no ha tenido el mismo peso que tiene en otras ocasiones cuando no tenemos la visita del Papa, pero aún así se ha seguido informando porque han seguido ocurriendo cosas, ¿no? Entonces sí que es cierto que le ha venido bien, pero mientras tanto pues se ha ido informando sobre precisamente el juicio de su hermano, de David Sánchez, que ya hemos publicado que la sentencia estará en torno a finales de septiembre, pero mientras tanto pues van ocurriendo otras cosas, como por ejemplo, como acabas de decir, el sumario de las cloacas del Partido Socialista. La semana que viene posiblemente conozcamos ya la sentencia del caso Ábalos. Declarará la semana que viene también, el miércoles y el jueves, el expresidente del gobierno Zapatero.
y se van a ir sumando y por lo tanto no va a tener descanso el presidente del Ha sido una gobierno. semana un poco que ha tenido ahí de Ha sido paréntesis. una semana donde se han solapado otra actualidad que no era puramente corrupción con la corrupción, y eso ha hecho que la corrupción pase a un segundo plano, siguiendo estando. Ojo, que no se ha dejado de informar de la corrupción porque hemos seguido teniendo novedades. Pero sí que es cierto que Pedro Sánchez, pues lo comentábamos, ha aprovechado esta Sí, visita claro. para acercarse al Papa lo más posible. Ha ido a una misa cuando no lo ha hecho en 8 años. Ha ido a Arguineguín, lo hablábamos con Fran Serrato hace unos minutos, cuando no pisó esta zona de Canarias, cuando en 2020 se vivieron esas imágenes tan dolorosas con miles de migrantes hacinados. Entonces, bueno, él ha intentado hacer de esta visita un momento a su favor, un evento a su favor, pero claro, es que los casos acosan. Está lo del hermanísimo, que ya ha comentado nuestra compañera, que se va a saber en septiembre, pero es que has publicado, Teresa, una cuestión muy importante y que cerca cada vez más, en este caso, al Partido Socialista, y esa presunta financiación irregular con el tema de las facturas falsas, ¿no?, que ha detectado la UCO. Eso es, la causa de la financiación irregular del Partido Socialista, que es una causa secreta que está en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de Ismael Moreno, donde se investiga la trama Coldo, pues se está investigando precisamente los pagos en efectivo del Partido Socialista. Pues bien, esos pagos en efectivo del Partido Socialista eran pagos que iban, por un lado, a los miembros de la trama, pero por otro eran pagos que iban a empresas para sufragar los gastos de los miembros de la trama. El Tribunal de Cuentas ya solicitó a determinadas empresas que les remitiesen las facturas que habían girado al Partido Socialista como gastos de los miembros de la trama. Es cierto que el Tribunal de Cuentas, que es un órgano fiscalizador, no comprueba y simplemente fiscaliza que es verdad que existe la factura y punto, no fiscaliza si esa factura es real o no real o se ha creado para cubrir un pago X, ¿no? Entonces, lo que hemos conocido es que esas facturas, que en un principio ya las tenía el Tribunal de Cuentas, pues son facturas que la UCO sospecha que son creadas ad hoc y están abonadas precisamente por el Partido Socialista. Se crearon, son facturas falsas, facturas ficticias, para poder justificar determinadas entradas y salidas de dinero dentro del propio Partido Socialista, ¿no? Porque lo que ocurre es que esto se llama economía circular. Lo que haces es mover el dinero de tal manera que pierdes el rastro y hace que no puedas ver cuál era el origen inicial de dónde provenía ese dinero. Por lo tanto, si ese dinero proviene de una actividad ilícita, si tú mueves el dinero e incluso en ese movimiento lo mezclas con otro dinero que tiene un origen lícito, al final le pierdes el rastro. Claro. Y no sabes qué parte de ese dinero es lícito, cuál no, y eso es lo que suelen hacer las organizaciones criminales. Para eso, lo que se hace es, para mover ese dinero, lo haces siempre mediante facturas que son, en la mayoría de los casos, facturas ficticias, en muchas ocasiones de consultorías, que son unas actividades que son muy difíciles de comprobar, pero en este caso vemos facturas de establecimientos, de restaurantes, donde supuestamente la trama iba a comer o a cenar y demás, ¿no? Pues la UCO sospecha que son falsas por determinadas características que vamos a desvelar en los próximos días en The Objective, porque la UCO sospecha que son falsas estas facturas. Y bueno, el objetivo del Partido Socialista, presuntamente, junto con esta organización criminal, junto con los miembros de la trama, era, por un lado, lo que hacían era, a través de ese grupo acelerador, que nosotros lo contamos aquí en exclusiva en The Objective, le cobraban una comisión al empresario de turno que había conseguido la adjudicación pública, y a ese empresario le pedían en torno del 15 al 20%. Esto nos lo contó uno de los propios empresarios que formaba parte de ese grupo y que había estado presente en esas reuniones. Entre el 15 y el 20%, que una parte de esa comisión iba para el político de turno, que había ayudado en acelerar esa adjudicación pública, y otra parte iba directamente, según nos contaba este empresario, para el Partido Socialista. ¿Cómo hacía el Partido Socialista para que ese dinero que tiene
que proviene presuntamente de una actividad ilícita, es decir, de la adjudicación de un contrato público a dedo y por lo tanto de la comisión irregular de un empresario, cómo lo mete dentro de la contabilidad del Partido Socialista. Bueno, pues lo que hace es lo que acabo de explicarte, economía circular. Por un lado entra dinero, por el otro lado sale, mientras tanto hay facturas que se crean a dos para justificar esa salida y esas entradas de dinero, y pierdes el rastro de tal manera que sea muy difícil identificar de dónde proviene ese dinero y el origen ilícito del mismo. Teresa, ya por último, ¿esto acerca un poco más al Partido Socialista a una posible imputación por financiación irregular o...? Sí, claro, esto está dentro de la causa de financiación irregular del Partido Socialista y claro, la acerca cada vez más, el Partido Socialista como persona jurídica cada vez está más cerca de esa posible imputación como persona jurídica. Veremos. Sin duda, el horizonte de las próximas semanas y los próximos meses es complicado, porque la semana que viene estaremos muy pendientes, como dices, de esa declaración de Zapatero, que ya por último, en 2 titulares, ¿qué esperamos de la versión de Zapatero? Pues yo creo que Zapatero va a negar la mayor. Zapatero... Yo, fíjate, cuando llevábamos meses publicando las actividades de Zapatero, yo a personas de su círculo más cercano le preguntaba qué opinaba Zapatero, ¿no? Y esta persona me decía, es que lo niega, es que dice que eso no es verdad, que él no ha cometido ninguna ilegalidad. Se solía apoyar en que, que tiene las facturas declaradas. Claro, el problema no es si has declarado o no el dinero, el problema es si ese dinero que has declarado tiene un origen lícito o no lo tiene, o si lo has conseguido cometiendo un delito. Si lo has conseguido cometiendo un delito de tráfico de influencia, por mucho que hayas declarado ese dinero, da igual, es un delito igual. Es decir, si a una persona le pagan, a un sicario le pagan por matar a otra persona, por mucho que ese sicario declare el dinero que le han pagado por matar a otra persona, no quiere decir que no haya cometido un delito de asesinato, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Entonces yo creo que él niega la mayor, pero fíjate, yo antes pensaba que, o una de dos, porque tenía un plan B donde sabía que era imposible que le fuesen a investigar, o porque era un descerebrado que no era consciente de la realidad a la que se tiene que enfrentar. Y yo ahora, después de ver que efectivamente le han imputado y que él ya sabe que esa opción que él preveía, que era imposible que le imputasen, no iba a ocurrir nunca, ha ocurrido, y que él actualmente a su círculo más cercano siga negando la mayor, yo tengo la sensación de que él no es consciente de que ha cometido un delito. Creo que él piensa que todo lo que ha hecho, lo ha hecho en el marco de la ley. Que lo podía hacer. Sí, y que no es consciente de que lo que ha hecho está tasado y son delitos que están recogidos en el Código Penal. El desconocimiento de una norma, pues no te exime. No, pero el problema es que él conoce la norma. Es presidente del gobierno, conoce la norma. Pero yo creo que él piensa que su actuación no está dentro de ese marco delictivo que recoge el Código Penal. Eso por un lado. Y luego por otro, mira, hoy estaba con una fuente judicial que me decía una cosa y yo creo que es muy interesante, ¿no? Me decía, es que anteriormente, en el pasado, veíamos que los empresarios corrompían a los políticos. Es decir, en la Gürtel veíamos como Correa, determinados empresarios eran quienes corrompían al político de turno para recibir una adjudicación y a cambio darle esa comisión. Pero es que en esta trama de corrupción, me decía, estamos viendo como son los propios políticos los que montan un tinglao para corromper a los empresarios o para corromper a los testigos. La trama de Leire es una trama que está creada en el seno, presuntamente, del Partido Socialista, y su función era corromper a testigos que podían desvelar la corrupción del Partido Socialista o de alguno de sus miembros. Son ellos los que se acercan a estos testigos, son ellos los que se acercan al empresario de turno para ofrecerle un negocio y que a cambio el empresario le dé una comisión. Y de hecho, incluso el propio Víctor de Aldama en alguna ocasión lo ha denunciado. Ha dicho, bueno, es que a mí me ofrecían que el único modo de poder conseguir o poder entrar en un negocio, si lo hacía desde el punto de la manera que debía hacerla, que era la manera lícita,
no iba a obtener ese negocio, no iba a obtener, Claudio Rivas no iba a obtener una licencia de hidrocarburos si lo hacía de manera legal. Ahora, si lo hacía comprando al político de turno y comprándole una casa a la alcaidesa, en este caso a José Luis Ábalos, entonces le daban una licencia que le permitía poder defraudar casi 200 millones de euros en el fraude del IVA. Por lo tanto, obligas, y no estoy exculpando ni muchísimo menos de esto, al empresario que comete la corrupción, sino que es llamativo como en esta ocasión es el político quien incentiva que el empresario cometa efectivamente, que el empresario cometa estos delitos. Es un giro, la verdad, es el mundo un poco al revés, realmente, de lo que estábamos acostumbrados a lo que era la corrupción con políticos y empresarios de por medio. Gracias, Teresa, como siempre. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, una vez que ya sabemos que Florentino Pérez va a ser el presidente del Real Madrid en los próximos 4 años, hasta 2030, ahora ya sí, ha comenzado el Mundial y ya no nos va a ocupar nada más la mente. Adrián Ortega, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal, buenas. Rocío? En lo deportivo queremos decir, porque en el resto de cosas de política, de judicial y de temas de actualidad vamos completos, pero tenemos nuestra parte del Mundial, que además hay muchas esperanzas con España. Bueno, podemos decir que somos favoritos, estamos entre los favoritos, top 3, top 5 Miedo me da. favoritos. Vamos, yo quiero, Toquemos madera. Sí, estamos entre los favoritos, ya arranca el Mundial por fin, ya acaba el Madrid, acaba la Liga, acaba todo. Bueno, acaba la Liga, falta decir qué equipo sube a primera, pero... Esos playoffs tan complicados, que eso de la segunda sí que se hace... Málaga-Almería se la hace larga. final. Vamos a ver. Y bueno, pues eso, España empieza este lunes 15 contra Cabo Verde a las 6 de la tarde. En un partido en el que, bueno, se espera que Lamine, Nico y Víctor Muñoz estén, pero no de titulares. Igual tienen algún minuto para coger ritmo y tal para los próximos partidos contra luego Arabia Saudí y Uruguay, el último de la fase de grupos. Luego ya veremos más adelante qué sucede. Y bueno, pues con ganas de este gran mundial, el nuevo formato. Gran mundial es el nuevo formato en 3 países diferentes, es Estados Unidos, México y Canadá, Sí. y claro, tropecientos partidos. Pues hay 104 partidos. No sé, voy a hacerme una lista de cuántos voy a tener que ver. No hay horas. No hay horas, no, porque claro, con los cambios de hora nos pilla pues a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la madrugada, depende el día. De momento los primeros de España sí son a horas normales. Los dos para verlo. primeros sí, son a las 6 de la tarde, el tercero con Uruguay es a las 2 de la madrugada. el Es tercero. lo único malo, es lo Pues único. ese de Uruguay sí que era interesante, pero a las 2 de la mañana yo ya el resumen. Pero hay también, claro, 3 países, 3 inauguraciones. Hay 3 inauguraciones, sí, comenzó en México, con el México-Sudáfrica, un gran espectáculo, y justo el viernes es en Canadá, y luego el fin de semana en Estados Unidos. Claro, muy, muy completo. Además, en este mundial hay muchas cosas que van a ser también históricas. Aparte de ser el primer mundial con este cambio de formato, hay varios jugadores que van a jugar su 6º mundial. Es la primera vez que sucede 6 mundiales, con Leo Messi, Cristiano Ronaldo Son eternos. y uno inesperado que es Ochoa, el portero de México, que pues, van a jugar su 6º mundial, van a estar convocados. Luego ya con 5 se quedan Mataus, Modric y algún jugador más también de la actualidad, que me parece que es un japonés. Pero es histórico que en 6 mundiales, que son muchos años, estando en la élite del fútbol. Y bueno, también pues es histórico porque, por ejemplo, el jugador de menor edad que tiene 17 años de México, Gilberto Mora, y el más mayor se llevan como 25, 27 años, que es el portero escocés. Podría ser su padre. Sí, sí. Es increíble el choque de generaciones que va a haber en este mundial. Algunos empiezan como Lamine, algún otro más. Otros, pues parece ser que van a acabar porque no sabemos si llegarán al 2030 con 45 años. No lo sé. El único que quizás podría llegar de los que hemos dicho anteriormente, pues quizás Cristiano Ronaldo, porque es un portento físico. Es un portento físico porque se cuida también muchísimo. Claro, claro. O sea, tiene un valor el cuidado que lleva haciendo años, que es un espectáculo, claro. Claro, Messi ya ha dicho, ya ha dejado muchas veces caer que seguramente sea su último mundial. Una pena porque al final perdemos a uno de los mejores del mundo, pero bueno.
Vamos a ver, porque hay muchas esperanzas en este mundial. Y también es el mundial, el primer mundial. Unos que llevan 6 mundiales jugando y otros para los que van a ser el primero. Y muchos de ellos españoles que son muy jovencitos. Pues Lamine, Nico también, si no me equivoco, que no fue con Qatar. A Qatar con Luis Enrique. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que puede haber muchas sorpresas este año. Es un mundial que es muy largo, son 5 semanas, pero claro, llevan concentrados desde el 30 de mayo aquí en España, pues imagínate, y si llegas a la final es hasta el 19 de julio. Es muy largo este Luego mundial. La temporada que viene pasará factura. Sí, pasará factura la temporada que viene. Mundial largo, muchas distancias de recorrer porque hay que ir en avión a todos los partidos prácticamente. La temporada que viene se va a hacer larga. Se va a hacer larga. También hay que tener en cuenta las tormentas. Lo hablamos la semana pasada o hace 2 semanas, pero es que el tema climático va a marcar el día a día de Sí, los porque partidos. si en algunos lados se espera mucho calor, ese calor puede derivar en tormentas o tormentas eléctricas que si en un radio de X kilómetros, entre 13 y 16, si no me equivoco, pues hay tormenta, el partido se para o se puede adelantar o atrasar el horario para que no pille la tormenta y no perjudique al partido. Pero bueno, va a tocar mirar muchas veces al cielo. Bueno, Adri, pues a disfrutar del Mundial. La semana que viene ya hablaremos de España, el primer partido. Vamos De a la ver. victoria de España, por supuesto, no hay ninguna duda. Pero bueno, de todas formas, ya saben, si perdiésemos el primer partido de la fase de grupos, eso ya nos pasó y luego Nos pasó con Suiza en 2010. conseguimos nuestra primera estrella. Así que tranquilidad. Con calma. Con calma. Gracias. Nada, Adri. Rocío. Pues vamos a abrir ya página de corazón y no dejamos la visita del Papa. Marina Ochoa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Porque vamos a hablar de nuestra Casa Real, porque evidentemente dentro de toda esta histórica visita que hemos vivido estos días en España, en Madrid, en Barcelona, en Canarias, el protagonismo de la familia real ha sido muy significativo. Han estado en prácticamente casi todos los actos o muchos de los más importantes, con una presencia y una forma, pues como siempre, impecable. Pero también es que hemos podido ver cada vez más protagonismo, ¿no? Tanto de la princesa Leonor como de la infanta Sofía. Sí, bueno, fue el sábado cuando llegó el Papa aquí a Madrid, le esperó los reyes a pie de escalerilla, además, la reina hizo la reverencia muy protocolaria, iba vestida de blanco porque hay que acordarse que ella como reina católica puede hacer uso del privilegio blanco. Y ha estado de blanco toda la visita. Todos los días, sí. Con unos vestidos que unos la verdad, vestidos preciosos divinos, y que le quedaban guapísima, divina. sí, sí. Y bueno, después del aeropuerto fueron al Palacio Real, allí les estaba esperando en el patio de armas del Palacio Real la infanta y la princesa, que ellas no iban de blanco porque no pueden por protocolo, iban de negro, como hay que ir en una visita del Papa. Y luego al día siguiente, el domingo, participaron en la misa en la Plaza de Cibeles, que además no estuvieron solas porque ellas ocuparon un papel principal, un sitio principal junto a los reyes, pero la familia del rey, la infanta Elena, la infanta Cristina, sus hijos, estaban viendo también la misa de la Plaza de Cibeles, pero ya en un sitio un poco más resguardado y un poco más, que querían pasar un poco más desapercibidos. No lo lograron, pero no pudieron. Iban no también pudieron. impecables, pero claro, Sí. hablábamos la semana pasada, Marina, de otro evento multitudinario de estos días en Madrid. Se han juntado el Papa y Bad Bunny, concierto tras concierto, y hablábamos de esa polémica con la casita, no casita. Decimos, oye, a las que no hemos visto de momento son a la princesa y a la infanta. Pues ahí estaban, en el concierto de Bad Bunny, no en la casita, eso sí que no estaban. Pero por la tarde, el mismo sábado Sí, fue, ¿no? el domingo. El domingo por la mañana Cibeles misa, por la tarde reggaetón con Bad Bunny. O sea, fantástico. En plan. Sí, estuvieron con un grupo de amigas. Estaba también la hija de Telma Ortiz, o sea, su prima Amanda, en un palco con varias amigas. Y sí que es cierto que también intentaron pasar un poco desapercibidas. Las amigas hicieron un poco porque vieron que alguien estaba grabando un poco para que no se grabara demasiado, pero es que es imposible. O sea, había en el estadio más de 60.000 personas, o sea, es una cosa imposible. Y nada, la verdad que bastante divertido, se lo pasaron muy bien. Hay unos vídeos en los que salen cantando, o sea, que la verdad que muy bien, y era lo que esperábamos, porque hay que recordar que las dos son muy fans de ir a conciertos en directo, han estado viendo a Rosalía, a Taylor Swift en Londres, o sea, que les gusta mucho. Y evidentemente, pues Bad Bunny ha sido bastante polémico. Yo dudaba si iban a estar o no, porque sí que es cierto que las letras de las canciones son duras. Y para una princesa y una infanta corear ese tipo de canciones, pues bueno,
duro también, pero no hay que olvidar que son jóvenes, que se lo están pasando bien y que bueno, que eso no forma parte de su parte tan institucional, tan profesional, sino es más de su día a día, de su tiempo libre, sus gustos. Y que su parte institucional la cumplieron con la creces, cumplen perfectamente. Impecable, su formación, así que oye, son jóvenes que se diviertan, hacen bien, es un concierto que Sí. como 60.000 personas Sí. han visto el concierto, aquí nuestra compañera Marina dos veces ha sido, sí. así que Ya una tercera no creo. No sé. Bad Bunny sigue de conciertos, Sigue de pero ya concierto. su gira por... Sí, o sea, le quedan todavía algunas fechas en Madrid Ah. y luego ya se va a Europa. Sí, decía, porque dejó caer en un concierto que a lo mejor añadía 5 más, porque sí que es cierto que desde la última fecha aquí en Madrid hasta la siguiente, que creo que es en Ámsterdam, tiene 5 días libres. Pero hay que pensar que también hay logística de llevar el escenario de un lado a otro. Hay que Entonces, descansar también claro, un hay poco que la voz. descansar. Bueno, descansa, ¿eh? Hace 2 conciertos y 3 de descanso, o sea que él descansa. Sí, además se reunió con el Papa el lunes, en Sí. su día de descanso. Hubo una reunión Sí. privada e íntima. Sí. La verdad que es que hemos tenido de todo Desde estos luego. días, esta semana. en Y se Madrid. sabe por qué lo contaron desde Televisión Española, porque no ha habido foto ni nada. Dijeron que desde el equipo de comunicación de ambas partes iban a compartir una imagen, que estaban pensando en cómo hacerlo, que chico, yo no lo veo tan complicado, pues todavía han pasado ya no sé cuántos días y todavía no hay imagen del momento, o sea que... La verdad que ha dado mucho de sí, Sí. tanto el concierto de Bad Bunny en todos los Sí. aspectos como Desde luego. obviamente la visita del Del Papa. Papa. También por otros de los personajes de los que vamos a hablar a continuación, Marina, son Cristian Gálvez y Almudena Cid, que ya recordarán ustedes, fueron marido y mujer durante muchos años, pero se divorciaron. Ahora él está casado con... Patricia Pardo, presentadora de Telecinco, y además fueron los encargados de ser los presentadores en ese acto multitudinario, el último del Papa en Madrid, antes de al día siguiente marcharse a Barcelona y reencontrarse en IFEMA con los voluntarios, pero ese acto multitudinario que hubo en el Santiago Bernabéu. ¿Qué ha Sí. ocurrido? Pues mira, justamente, como tú dices, presentaron un acto especial en el Bernabéu del Papa. Ellos, además, Patricia Pardo y Cristian Gálvez siempre han dicho que creen mucho en la fe católica, que están muy unidos a Dios, entonces les pareció, pues la verdad que una oportunidad que no podían dejar pasar. Y justamente le preguntaron por eso a Almudena Cid en un fotocall hace muy poco tiempo, hace unos días, y Almudena Cid, pues la verdad que dio una respuesta a la que no nos tenía acostumbrados, porque sí que es cierto que no ha hablado directamente sobre el tema, pero nunca ha hecho un corte, siempre pues ha sido un poco pues protocolaria, un poco intentando pues tener unas respuestas bastante claras. Y hace unos días dio una respuesta que dejó a la periodista que le preguntaba totalmente en shock, porque le dijo que le parecía una falta de respeto que después de tantos años, que ya han pasado unos cuantos desde que se divorciara de Cristian Gálvez, se le preguntara solamente por eso, y quiso poner en valor pues un poco lo que es ella más allá de sus relaciones y de sus exparejas, que no hay que olvidar que tiene una carrera larguísima en el mundo de la gimnasia rítmica, fue olímpica, o sea, que quiso dar un golpe en la mesa que yo entiendo que, Con toda la razón. claro, después de tantos años es un poco rollo que siempre te estén preguntando pregunten por tu ex, por claro. sí, por tu ex. Por lo mismo siempre. En fin, cada uno sigue su camino, ella tiene pareja ahora, él está tan feliz con Patricia Pardo, tienen un hijo, o sea que está totalmente superado por ambas partes, pero sí que es cierto que bueno, que nos sigue interesando un poco saber cómo se toma Almudena Cid cada paso que da Cristian Gálvez. Es que también, a ver, Claro. nosotros somos periodistas, también Claro. es verdad que comprendemos a la compañera, pues que a veces yo entiendo Sí. la parte de Almudena Cid que pues le moleste, obviamente, Sí. pero también entiendo a la compañera que al Claro. final somos periodistas y preguntamos, Sí. a veces pues lo que no gusta. Claro. Pero bueno, pues así es. Es lo que hay. Gracias, A Marina, ti. como siempre. Y gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.